Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente en la clase número 10. ¿Por qué es importante la clase número 10? Porque la clase número 10 absorbe a las otras 9 clases. O sea, en otras palabras, esta es la clase del cierre, del resumen, y me acompaña uno de los más grandes. Andrés Mario, ¿cómo estás? Gracias, Rodolfo. ¿Ah? No Gusto soy. saludarte. Gracias ¿Ah? por tus palabras que son exageradas para mi gusto. Bienvenido, amigas y amigas. Esta es nuestra última lección, como dijo Rodolfo, de este nivel de fundamento. Hoy día, como ya adelantó Rodolfo, nos toca el tema del resumen. Es decir, hoy día haremos un breve temario por cada unidad que hemos trabajado y se aceptan todas las preguntas y respuestas que ustedes deseen. Queremos recordarles que el día miércoles sí hay clase con los amigos Sebastián Herán desde Israel. Así que, por favor, eso. Tenemos que informarles además que ustedes van a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Terminamos? ¿No tenemos más Kabbalah? En realidad tienen más Kabbalah, tienen más clases. Además que nunca la cábala se acaba. No, la cábala nunca se acaba, Ya. en realidad tienen razón. Bueno, demos alguna fecha. El 7 de enero, domingo 7 de enero, comienza la segundo nivel de intermedio. También son 10 clases. Y también van a haber clases los días miércoles de reforzamiento o para responder preguntas y respuestas. Repetimos, y lo vamos a repetir al final de la clase, a los últimos 5 minutos. El miércoles, el 7 de enero, domingo 7 de enero, comienza el segundo nivel de intermedio. Les llegará a todos y a todas un recordatorio a su correo. Pero, ¿qué va a pasar desde el domingo 17, hoy día 17 del 12, hasta el 7? Van a haber actividades en Facebook. En la página de Facebook, la página oficial, van a haber preguntas, actividades y van a haber acciones para que usted no perdamos la conexión. Así que hoy día nuestra última clase, domingo 17, y la primera clase de intermedio comienza el 7 de enero, y entre esas dos fechas van a haber actividades y preguntas o temas en Facebook. Insistimos en ese tema. Así que, y el miércoles, como les recuerdo, el miércoles va a haber preguntas y respuestas. Seguramente, si hay muchas preguntas, dejaremos preguntas para el miércoles porque no nos alcanzamos, nuestro tiempo es muy corto. Eso. No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos 2 videos y tenemos algunas otras cosas que decir, pero lo haremos más adelante. ¿Te parece? Me parece muy bien, amigo Andrés. Primero, Rodolfo, un gran saludo a nuestros amigos de México, a los grupos que nos han acompañado fielmente, que son especialmente los grupos de México. Ahí está, mira, está la Montserrat mirándonos. Lo estamos viendo por Zoom. El grupo de Guadalajara, el grupo de Tulancingo, ahí está mira, ahí hay 3 personas de Tulancingo, un gran beso, cariño. Nuestros amigos de México DF, nuestros amigos de Colombia. Guadalajara también. Sí, Venezuela no está en cámara, pero nos ven diferido, hay que dar las gracias. La gente de Argentina también, especialmente Buenos Aires. Ya nos pusieron las caras, ahora vamos. Y nos sorprendieron porque cuando uno llega a un momento donde termina un ciclo, donde hay todo un proceso que se ha vivido, en educación uno hace una evaluación. Y la evaluación es según la concepción que uno tenga, lo que quiere evaluar, pueden ser de varios tipos. Pero nosotros queremos hacer un resumen y queremos que usted mismo haga su evaluación. En el sentido que vamos a tratar de resumir en unos pocos minutos para dejar después abiertas la parte de las preguntas, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que hemos ido hablando a través de las distintas clases que los instructores han ido compartiendo con ustedes. Para los que están aquí, algunos conocían o sabían algo de Kabbalah porque lo invitó a alguien que es conocido suyo, porque leyó algo, porque escuchó una charla, porque investigó en internet.
Y otros a lo mejor llegaron porque en un momento determinado sintieron el deseo y les gatilló la carencia o la necesidad de escuchar y saber de esto. Otros llegaron a través del Facebook, a través de las conexiones, de las redes sociales, y ya aparece esto. Pero lo primero que queremos decir a ustedes es que ese deseo que nace en ustedes por saber sobre esta sabiduría es parte de un proceso que está determinado porque usted está preparado, preparada también para recibir esta sabiduría. Porque han pasado miles de años, muchas culturas, muchas ideas, muchos países, tribus, pueblos, para llegar ahora a conformar, ¿no es cierto?, esta identidad de la nación de los que estudian la Kabbalah. Entonces no es casualidad que usted esté aquí hoy día escuchando esto. Es el mérito que su proceso de desarrollo espiritual a través de esta vida y muchas otras vidas le han permitido disfrutar. Y por lo tanto siéntase privilegiado, siéntase honrado de escuchar de esta sabiduría. Comprendiendo a través de todo lo que hemos ido estudiando, ¿qué es lo que es esto de la Kabbalah? Primero, explicamos y dijimos que la palabra Kabbalah viene de una palabra hebrea que es lekaber. Vamos a escribirla aquí. Lekavel. Y lekaber significa recibir. Por lo tanto, nosotros estudiamos la sabiduría del recibir. En otras palabras, es la característica del creado. Y por lo tanto decimos y hemos compartido con ustedes que esta es el cli o la vasija. Y compartimos con ustedes que esta vasija entonces iba a recibir del Boré, que él iba a revelar un atributo que es el atributo de otorgar. Y que decíamos que este otorgar iba a llenar esta vasija. En otras palabras, ¿qué hemos puesto aquí? Un mapa que nos muestra que existen dos entidades, dos características. Una, el otorgar, y dos, el recibir. Estas son las únicas dos atributos. Pero para que esto pudiese existir, entonces el Boré es bastante, a lo mejor fuerte, pero puso el deseo. O sea, en otras palabras, existe una entidad que todo lo llenaba y que se llama Boré. Y Boré es Boré, que la enseñanza de la Kabbalah es creador, viene de dos palabras, que es de Ben y Be. Este Boré, creador, Ben y Be, es todo, lo llena todo y está en todo. Y él tiene una esencia que nosotros no conocemos, nada sabemos, y solo él revela un atributo,
un atributo. Y este atributo, volvemos a colocar acá, es el otorgar. ¿Puedo, Rodolfo, aportar? Intervenga nomás. Puedo intervenir. Ya. Lo que ha dicho Rodolfo, o lo que hemos entendido hasta ahora, es que el creador es una fuerza total, que no tiene tiempo y espacio. Y es una fuerza total porque es solamente el deseo de otorgar. Es decir, es el deseo, tiene un gran deseo de amor, de otorgamiento. Y que dirige la creación en armonía. Nosotros, los seres humanos, somos el deseo opuesto, el deseo de recibir, es decir, el egoísmo, del desarrollo del egoísmo, del ego. Y estamos en una total oposición al Creador. Nosotros somos finitos, vivimos a través del tiempo y el espacio y la materialidad. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestras limitaciones. Lo que nos vemos, nosotros vivimos con lo que vemos, con lo que percibimos. Por lo tanto, esa es nuestra materialidad y ese es nuestro deseo de recibir. Pero los cabalistas, la cábala nos menciona que existe otro mundo, el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es pura luz, que es el otorgamiento, el amor. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, vimos también quién puede estudiar Kabbalah. Y aquí tenemos Eso. puesto, ¿no es cierto?, en la tableta, ¿quién puede estudiar Kabbalah? Todo aquel que tenga el deseo. ¿Pero qué deseo? En Kabbalah este deseo se conoce como el punto en el corazón. Este punto en el corazón es muy importante entender que en Kabbalah significa el deseo de conectarse con el sistema del otorgamiento. Vuelvo a repetir, este punto en el corazón es el deseo de conectarse con aquel que tiene el otorgamiento. Y nace a través de la pregunta, ¿por qué existo? Dijimos también en esa clase que esta línea de la Kabbalah está compuesta por una larga cadena de cabalistas, que van desde el primer hombre que se pregunta el por qué existe, y este hombre se llama Adán. Y continúa a través de boca a oído por 20 generaciones, hasta un gran segundo cabalista que se llama Abraham. Y después de Abraham continúa esta línea con otro grande que se llama Moisés. Y llega a través de los tiempos a un grupo que lideraba, y lo vamos a marcar, Simón Bar Yochai. ¿Quién era Simón Bar Yochai? El hombre que dirigió una comunidad de 10 amigos que juntos escribieron un libro. ¿Ya? Ahí voy a colocar después con otro color los libros. Después aparece en el siglo XVI, año 1500 y tanto, otro gran hombre que es Isaac Luria, más conocido como el Arí. Y llegamos entonces a el siglo XX con el último gran cabalista de este tiempo. Nos referimos a Yehuda Ashlach. Vamos a poner aquí Ashlach.
y nosotros hemos estudiado con ustedes que este es también conocido como Baal Asulam. Y después viene un nombre que es el maestro de nuestro maestro, que es el Rabash. Y finalmente, en esta larga cadena de cabalistas que tienen esta línea, nuestro maestro, el doctor Lyman. Toda esta larga cadena de cabalistas tienen una sola línea, una misma línea, que la recorren hasta la hora. Y esa línea es la línea que Baal Asulam, Ashelach, ha dejado instaurada como una Kabbalah contemporánea. Y es así como hoy día el doctor Michael Lyman es el hombre que está haciendo de enseñanza de este método. ¿Sí, Andresito? Sí, repasemos una idea que dijiste. Cualquier persona puede estudiar Kabbalah, desde los 12, 13 años en adelante. ¿Por qué de los 12, 13 es recomendable? No es recomendable por un tema de la madurez que tienen las personas para entender el conocimiento y también por el concepto de construcción de la realidad. Por eso no es recomendable pasar Kabbalah a los niños y niñas desde muy joven. Es recomendable más de los 12, 13 en adelante. ¿Es necesario que sean de una religión determinada? No. Puede usted ser ateo, agnóstico, agnóstica. Usted puede ser católica, cristiana, budista, no sé, cualquier corriente espiritual o filosófica. Usted puede estudiar Kabbalah. Lo que sí es necesario, la única disposición que se exige es que tiene que tener el deseo de estudiar el punto del corazón. Y no mezclar los contenidos, porque eso es muy complicado, muy complejo cuando usted empieza a mezclar sabidurías, ideas, solamente seguir una línea como dijo Rodolfo. No hay una separación acá entre hombres y mujeres. Todos pueden estudiar Kabbalah. Ustedes dirán, bueno, en las clases matinales no se ven mujeres. No, no se ven, visiblemente no vemos en televisión mujeres, pero sí por detrás hay mujeres. Toda mujer puede estudiar Kabbalah todos los días si quieren. Si no hay problema en eso. ¿Qué otro tema? Ah, sí, el tema de que solamente, antiguamente la Kabbalah era para solo hombre a partir de los 40 años y tenía que estar casado. Y tenía que ser de religión judía, ¿no? Y por lo tanto haber estudiado el Zohar. Eso ya no es así y se ha abierto esta sabiduría a los que son judíos y no judíos. Voy a aprovechar que, como habló recién Rodolfo de Michael Lyman, hay un video preparado precisamente donde aparece un gran discípulo de Michael Lyman haciéndole unas preguntas especialmente sobre los que estamos comenzando recién a estudiar, ¿no? Cuando tenemos dudas, inquietudes, ¿cómo hacemos para estudiar la Kabbalah? Y eso no va a ser la pregunta entre este discípulo y el doctor Michael Lyman. Le pedimos entonces al cuerpo técnico que nos coloque en el video. En la última clase que estuve en el curso anterior hicimos un taller de síntesis, de conclusión, y surgió la cuestión de cuál es la cuestión más importante que uno siente que ha recibido del estudio de la Kabbalah. Y cada uno dio una respuesta muy diferente, un montón de cosas preciosas, lástima que no las anoté. Pero lo que todos dicen, que no tienen idea de cómo es que pasó. Y cómo yo quería esto, cómo es que se conecta a lo que usted dijo, que nosotros esto pasa lo que es la luz que reforma y que nosotros no sabemos cómo es que esto pasa. Y nadie sabe cómo explicarlo. Y dice el Rafa, ¿por medio de qué es que ha cambiado? Sí, dice, ¿y cómo es que cambió? Y no únicamente de forma directa, dice Oren. Él, o sea, se ve que en el aula se estudia algo, estudian artículos, se estudian la sabiduría de la Kabbalah, y como otras cosas en su propia vida, y dice el Raf, cambian como resultado de eso. Sí, dice Oren, ¿usted esto lo puede explicar? Pregunta, y el Raf le dice no. Y Oren dice, y ellos tampoco. Y el Raf dice, no, yo no lo puedo hacer. La luz actúa de esta manera en nosotros, y de acuerdo a los reshimot que tenemos, transforma y cambia a cada uno
Y vemos de repente ocurre esto y lo otro, el mundo está lleno de sorpresas, para bien o para mal, y aparentemente a veces para mal, y todo depende de la raíz del alma y de lo que es la conexión entre las almas y en lo que cada uno se tiene que manifestar de acuerdo al progreso que él tiene. Y eso después, posteriormente, cuando se ve el sistema general, y también cuando no ve el sistema general, uno puede ver a partir de su propia experiencia para atrás, pero para adelante nada. Para adelante es toda una nebulosa, siempre. Rabbi Shimon, de repente él es Shimon del mercado. Otra vez se vuelve, y de esa misma forma en la que está, que es Shimon del mercado, o es el jefe de la mafia, o es alguien que vende sandías, o un jugador de fútbol, se visten todo tipo de maneras y formas que no las elige. Agradecemos a nuestro equipo técnico la interesante forma que nos enseña el Rab de cómo va este camino de la Kabbalah y lo que vamos viviendo y sintiendo. Quiero que mostremos la tablet, porque ahí vamos a relacionar otra clase que vimos, es que ciertamente cada uno de estos cabalistas como Adán, Abraham, Moisés, Simón Bar Yochai, todos ellos escribieron algo en relación a lo que ellos podían en ese tiempo haber alcanzado como grado y lo que su generación podía captar. El primero, Adán, hizo el libro El Ángel Raziel, Abraham el Sefer Yetzirah, Moisés la Torá, Shimón Bar Yochai el gran libro del Zohar, Isaac Luria escribió muchos libros, pero los más destacados son el Tes, Las puertas de la reencarnación, el libro de la vida. Achelak articuló cada uno de estos distintos libros y de ellos sacó muchos artículos, muchos comentarios que hoy día están en nuestras páginas. El Rabach, que él se preocupó básicamente de la sociedad, la estructura, el funcionamiento, el trabajo, todo lo que tiene que ver en lo que llamamos los escritos sociales, y finalmente Michael Lymon, que ha escrito más de 32 libros en distintos idiomas. Todo esto que está acá, ¿no es cierto?, es la larga línea de cabalistas que de alguna manera es lo que Benay Baruch enseña como método. ¿Tenemos alguna pregunta referente a esto? Sí, Rodolfo, tenemos, ya están llegando preguntas y agradecemos sus inquietudes y preguntas. Nos llega una pregunta por Zoom de Alessandro, que ¿por qué se adjudica esta tradición, esta sabiduría de la Kabbalah al pueblo judío? Si la Kabbalah no tiene raza, no tiene religión o cultura, ¿por qué el pueblo judío se le adjudica esta sabiduría? Primero que nada, vamos a clarificar que la Kabbalah no nace con el pueblo judío. Vamos a mostrar nuevamente la gráfica que tenemos aquí de los nombres. El primer cabalista es Adán. Adán no era judío, no existía la nación judía en ese tiempo. Después tenemos otro cabalista que es Abraham. Abraham era mesopotámico, o sea, babilónico. Él no tiene la nacionalidad judía, no aparece aquí el pueblo judío todavía, para nada. De alguna manera comienza a existir la performance, ¿no es cierto?, la visión de que de él iba a haber una promesa de acuerdo a un pacto que él hizo. Y ese pacto que él hizo significaba que el Creador iba a bendecir a todas sus generaciones y iba a ser, ¿no es cierto?, su pueblo. Pero Abraham, cuando recibió esa promesa, no había una nacionalidad judía. Entonces, si bien es cierto, ya encontramos después a otro hombre que es Moisés, y aquí ya aparece en toda esta estructura los portadores como judíos, su comienzo
no fue del pueblo judío, ni tampoco Israel. Pero sí es importante entender que desde Abraham, ¿no es cierto?, él tuvo dos hijos. Un hijo que fue Ismael, que da origen al pueblo de las carpas, y tuvo a Isaac. Isaac después tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y de Jacob dice la Torá, que el ángel luchó con él una noche y le cambió nombre, y desde ahí se llamará Israel. ¿Y qué es lo que dijimos que era Israel? En la última clase, Israel significa directo a él. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios le dio un nombre a un grupo de personas que seguían un desarrollo espiritual que se llamaba la Kabbalah. Porque Adán y Abraham fueron cabalistas antes que naciese Jacob o Israel. Por lo tanto, Israel pasa a constituirse el pueblo que cumple el pacto que Moisés hizo en el Sinaí. Y ahí, a través de la lengua hebrea, el idioma hebreo, a través de una nacionalidad, a través de unos rituales, a través de unos escritos, le entregan las herramientas para ser los portadores, los comunicadores, como lo vimos nosotros en la clase anterior, de la sabiduría de la Kabbalah. Pero mucha atención con esto. El pueblo de Israel tiene varios exilios, y uno de los exilios, el pueblo de Israel se une a las naciones el año 713, y cuando se une solo quedan dos tribus que se establecen como el pueblo de Israel. O sea, esas dos tribus adquieren el nombre de Israel, que son Benjamín y Judá, y por eso que se llama judíos. Por lo tanto, debemos separar esta estructura de espiritual, Yashar Ket, directo a él, y la estructura física, geográfica, que se llama el pueblo judío. ¿Ya? Es importante entender también, lo dijimos, que en alguna manera Abraham, cuando difundió la sabiduría de la Kabbalah, hubo muchos regalos que él entregó a mucha gente que fueron a todos los confines de la tierra. Esa es la respuesta. Sí, nos llegó sobre eso. Nuestro amigo de Arica, mira, nos escribieron de Arica, Chile, Hortaney Robles, nos pregunta, en esta larga lista de cabalistas, ¿en dónde calza Jesús el Nazareno? Amigo, Jesús el Nazareno no calza, no está ausente acá. ¿Por qué? Porque la Kabbalah que estudiamos, se basa en tres grandes, como mencionó Rodolfo, el Rashbi, sobre el libro Zohar, el Ari y Baal Hasulam. La Kabbalah no tiene ninguna relación con ninguna religión. Ninguna religión, ni judía, ni religión cristiana, católica. Por eso no tiene relación, no aparece el nombre de Jesús. A muchos les inquieta, ¿y dónde está Jesucristo? ¿Por qué no colocan Jesucristo? No tiene aporte en la Kabbalah. Es por eso que no aparece. Efectivamente, en esta línea no aparece. Estudiamos con ustedes otro tema que es trascendentemente importante y que lo vamos a anotar acá como concepto. La realidad. Dijimos que nosotros teníamos una caja de entrada a través de 5 entradas que son los 5 sentidos. Estos 5 sentidos, ¿no es cierto?, que nos hacen ver la realidad como si fuera
existiese. O sea, de alguna manera vemos una realidad externa que le mencionamos y la conocemos como realidad. Pero los cabalistas nos dicen que ciertamente eso que percibimos como realidad es simplemente la imagen que da un espejo pulido, así lo dice Baal HaSulam, que está atrás del cerebro de la cabeza y nos refleja dentro de nosotros una película que la percibimos y la sentimos fuera. No existe nada fuera, está todo dentro. Por lo tanto, lo que nuestros 5 sentidos perciben como fuera es simplemente la descodificación de algo que está internamente. Si es así, entonces la Kabbalah nos enseña que en realidad, y perdón la redundancia, la realidad es que uno construye la realidad. Entonces, el proceso se llama construir la realidad. ¿Por qué? Porque esto se construye a través de las imágenes que no son nuestras y que vienen puestas desde el sistema general y que van influenciando completamente todas nuestras acciones y nuestro pensamiento. Entonces, decíamos que estos 5 sentidos que están aquí, estos 5 sentidos, son sentidos limitados. ¿Por qué limitados? Porque tienen un pequeño grado de alcance, ya que sea a través de los colores, restringida nuestra visión, a través de los sonidos, restringidos nuestros oídos, todo es limitado. Pero a más de esto ser limitado, y ya más de ser un programa interno, la verdad es que existe un concepto que la Kabbalah determina como que este mundo es entonces una ilusión. A ver, amigo Andrés, que usted que es psicólogo y tiene varios doctorados en educación y psicología, ¿qué entendemos por ilusión en la salida de la Kabbalah? Es la construcción, sí, me siento como me estás colocando a prueba, a lo mejor me va mal, tengo que repetir fundamentos. En la sabiduría de la Kabbalah, la realidad como tal, nosotros sentimos que existe la realidad porque la percibimos, la tocamos, la degustamos y pasa por sensaciones, ¿no? Por lo tanto decimos, sí, una realidad existe, ¿no? ¿Cómo vas a decir que la realidad no existe, por Rodolfo? Si me va a decir que esta mesa o me tiro del 10º piso, la realidad no existe. Sí, pues me voy a matar, pues, obviamente que me voy a matar. Pero para la Kabbalah todo es una ilusión, porque es una construcción que hace cada sujeto. Es lo que, como bien explicaba Rodolfo, las percepciones, llega la información, en el cerebro se construye una percepción a través de los sentidos y yo organizo entonces lo que yo creo que estoy viendo, ¿no? Y entonces cada uno hace una ve una parte de la realidad, una ve una parte de lo que quiere ver también. Yo no veo todo el conjunto, no veo la realidad plena, la realidad, así con mayúscula, Rodolfo. Yo veo una parte y creo además tener la verdad, que te lo voy a complejizar más. Cada uno cree en opiniones de cualquier tipo, uno a través de la percepción y lo que uno entiende va diciendo juicio y va diciendo verdad, lo que cree que es su verdad. Y entonces en el fondo lo que estamos haciendo es hacer una vida que sufrimos o disfrutamos, pero a través de ilusiones, ¿no? Son puras ilusiones. Al final ver la realidad es como, lo único que han visto la realidad son los cabalistas que han llegado a estados superiores, más elevados, ¿no? Y por lo tanto nosotros vemos una parte del mapa, ¿no? Y cuando decimos una parte del mapa es muy estrecho, muy estrecho.
¿Te gustó mi respuesta, no? Me parece muy bien. Ah, pasé. Pasó entonces. Pasó. Aprobó. Entonces, ¿cómo construimos esta realidad si no sabemos lo que es? No sabemos cómo construirla. Es decir, Entonces, los cabalistas... la realidad la construimos a través de nuestro deseo de recibir. Pues. Pero los cabalistas nos dicen entonces que existe una forma de construir la realidad. ¿Cómo es? A ver. Y eso se llama el lenguaje de las ramas. ¿Por qué? Porque, primero que nada, y lo vimos con ustedes, todo está ocultado. Porque además de eso, la palabra mundo, Hola. que se traduce en hebreo, significa desaparecido. En otras palabras, el concepto de mundo está desaparecido, o sea, no existe. Entonces, aquello que conocemos como realidad está ocultada. Y lo que conocemos como nuestro mundo está desaparecido. Y entonces viene el trabajo del cabalista, el trabajo más importante del cabalista, que es la revelación. Y para que la revelación se tenga, hay varios temas importantes que considerar. Y esos temas es cómo yo revelo esto, cómo entonces busco esta revelación. Y para que esta revelación sea concreta y existe un lenguaje. Un lenguaje. ¿Qué significa un lenguaje? Una forma en la cual revelamos lo que está oculto. Y este lenguaje tiene varias condiciones, pero la más importante que funciona en base a raíz y rama. Entonces, ¿qué es lo que debe estudiar el cabalista? La raíz. Porque la rama está dada, está vivida, está de alguna manera comprendida o asimilada. Pero si vamos a la raíz, entonces entramos en el lenguaje de la Kabbalah. Y entramos entonces a una serie de conceptos que va significando la revelación en expansión. Cuando vimos esto, cuando vimos la raíz y la rama, nos dimos cuenta que el proceso más importante, o en otras palabras, la corrección, se produce en la raíz. Entonces, el cabalista tiene que corregir la raíz y nosotros vamos a vivir la rama. Hasta aquí esa fue la primera unidad, las primeras 3 clases. Y después entramos a un tema siempre difícil de explicar, siempre difícil de comprender, que se llama la libertad. Y dijimos, ¿no es cierto?, que partimos de un concepto fundamental. No somos libres. No somos libres porque siempre van a haber dos elementos que van a estar interviniendo en cualquier decisión. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que nosotros somos deseo de recibir. Y el deseo de recibir es una característica, una entidad que tiene de alguna manera una forma de actuar, una energía, etcétera, etcétera. Entonces, este deseo de recibir
tiene que estar entre dos grandes decisiones y que están implícitas. Primero, este deseo de recibir debe contener el placer, y eso es lo que él quiere, y el dolor. Y eso quiere huir. Entonces el deseo de recibir siempre se va a basar en estos dos conceptos: querer el placer y huir del dolor. Entonces, para que esto de alguna manera se produzca, el sistema nos ha entregado un trabajo que es la descodificación a través de dos conceptos muy importantes: el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Que ambos, tanto el bien como el mal, proceden de la misma fuente. No existe entidades distintas o poderes distintos que dirigen el bien y poderes que dirigen el mal, sino que el bien y el mal, según lo que enseña la Kabbalah, provienen del uno. ¿Qué queremos decir de esto? Que el bien y el mal son partes de este sistema, y no es que exista alguien que hace el bien y otra entidad que hace el mal. No. Según la enseñanza de la Kabbalah, el bien y el mal es parte del uno, del sistema general de la creación. Y este bien y mal, entonces, lo tomamos de este punto de vista y se transforma el bien y el mal como una construcción, un trabajo espiritual en el cual el hombre va a saber que tiene que trabajar a través de estas dos partes o estas dos columnas, y siempre no olvidar que va a estar intervenida por este axioma absolutamente hoy día real en nosotros. Espérate, es decir, ¿el ser humano tiene libre albedrío? Explícanos. No, pero no sea así. No me responda con una pregunta, responde directo. Sí y no. Como si no, eso no es respuesta. ¿Sí o no? Bueno, es una respuesta, sí No, o pues no. No, pero es que pero parece escapándome de la pregunta. Usted me quiere exigir a mí que yo diga sí, y después le tengo que decir no, pero existe esto otro, y entonces me va a decir, bueno, era no entonces. No, pues, amigo. Los amigos que están acá y que son alumnos atentos, escucharon la clase. Pero todavía no me responde la pregunta. Y saben que existen 4 factores. Ya, okay. 4 factores que nos hacen y nos muestran que no somos libres. Y hablábamos que estos 4 factores están enseñados en, primero, la base. Y decíamos que la base no hay ninguna incidencia sobre ella, por lo tanto, la base viene predeterminada, no hay ningún argumento sobre ello. Después tenemos el número 2, que es el resultado de causa y efecto de la base. Ahí tampoco no hay nada que hacer. Después viene un tercer punto, que son los factores relacionados
de la base. Y cuarto, los factores externos de la base. Entonces enseñamos y decíamos, en la número 1 no hay nada lo que hacer, porque la esencia de lo que somos no tiene ningún cambio, porque una semilla de trigo va a dar resultados de trigo y eso no va a cambiar nunca. Por lo tanto, la base es inalterable, no tiene cambios y es siempre la misma. Ahí, por lo tanto, vamos a colocar una cruz. No hay ninguna posibilidad de intervención nuestra. Ninguna. Segundo, resultado de causa y efecto de la base. ¿Qué significa esto? Que la base llega, se transforma, se destruye, la base se destruye, se divide, se desmenuza para dar origen a una nueva planta. Miren qué interesante esto. O sea, la base, que es el alma, vamos a tomarlo como el alma, se destruye, se quebranta, se divide, adquiere nuevas formas, pero formas que son resultado de la esencia misma, de la característica de la raíz. ¿Qué significa eso? Que si esta es una semilla de manzana, el resultado y causa de esto va a ser raíces, tallos, tronco, ramas, flores, hojas y frutos de la manzana. Por lo tanto, aquí no hay ninguna intervención de la persona. Entonces, tanto la base como resultado, causa y efecto de la base son predeterminados. No hay ningún libre albedrío en la 1 y la 2. Cuando hablamos de la 3, que está acá, factores relacionados con la base, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la semilla o la planta que nace de esa semilla necesita indudablemente de una buena tierra, de un sol, necesita del agua, etc. Y de acuerdo a eso, esta va a dar mejores resultados, mayores frutos, mayor cantidad, mayor abundancia, aporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay una parte que sí el hombre puede intervenir. Aquí sí puede intervenir. Y los factores de la base, leíamos cuando leímos el artículo de Baal HaSulam, la libertad, veíamos que aquí habla de otros factores externos, por ejemplo el fuego, por ejemplo un temporal. Entonces decíamos, y así nos dice Baal HaSulam, que aquí también puede existir una influencia de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si viene un fuego, el hombre está preparado de esa semilla y la cuida que no exista fuego. Entonces, también implica que el que cuida esta semilla, si la coloca en una muy buena tierra, rica en minerales, si la coloca, ¿no es cierto?, protegida del sol, si la pone en un invernadero, si le da un tipo de abono especial, va a lograr que estos factores de la base sean importantes. Entonces, ¿qué nos dice la Kabbalah? Y lo vamos a escribir aquí con azul, que la base es lo que se llama la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, no hablamos del concepto sociedad que solo entendemos como sociedad, sino que hablamos una sociedad que se transforma en un medio ambiente, o sea, un grupo. Un grupo que me ayude en la meta, que me inste en la meta, que me inspire, y con lo cual yo pueda aprender y trabajar. Por lo tanto, los factores 3 y 4 son factores que sí yo puedo cambiar, pero lo que no puedo cambiar
es la base ni la causa y efecto de la base, porque eso están predeterminados. Y cuando entramos a esto, entonces aparece un concepto muy importante que estudiamos junto a Andrés. ¿Qué significa no hay nada más que él? ¿Puedo hacer una cápita antes de entrar? Sí. Entonces, no hay libertad. Es decir, como comenzó la clase Rodolfo, nosotros no tuvimos libertad para escoger esta sabiduría. Nosotros no tuvimos libertad para ser quienes somos, el país que escogimos, el género sexual que tenemos, ni los padres que tuvimos, ni los hijos que tenemos o hijas que tenemos. Es decir, no tenemos libertad. Desde la Cábala tampoco está todo predeterminado, está todo dentro de un plan, el plan de la creación. ¿Y cuál es el plan de la creación? La corrección de nosotros. Hasta está el momento del despertar espiritual. ¿Dónde estaría la libertad? Y lo plantea bien Rodolfo al final, decir, es cuando yo deseo alimentar ese punto corazón, ese deseo espiritual lo quiero alimentar, nutrir, y yo decido ya buscar un grupo, una sociedad, como esta que nosotros estamos construyendo con ustedes, a través de las redes, de internet. Este es un grupo, un colectivo. No importa que sea físico o virtual, pero es un colectivo, si eso es lo que interesa. Y esta red entonces es nuestra sociedad, donde nosotros nos cuidamos, donde cuidamos, no nos cuidamos físicamente, cuidamos nuestro interés espiritual. Señalo el corazón como metáfora, no como el deseo espiritual. Entonces esa es la libertad de conectarnos, la libertad de buscar al Creador. Ahí estaría. Y entonces ahora, conectémonos ahora con Rodolfo, con la pregunta de Rodolfo. Viene esta frase que es compleja, pareciera muy fácil decirla y repetirla, no hay nadie más aparte de Él. ¿Quién es Él? El Creador, Boré, ven y ve. Pero el asunto es que es fácil decirlo en un momento, pero cuando tú estás en la calle, en el mundo laboral, o en auto, en tu vida cotidiana, uno no piensa en el Creador, uno no piensa en esa fuerza. Porque lo que está planteando la frase, no hay nadie más aparte de Él, que hay una sola fuerza, y una fuerza que nos empuja a la corrección. ¿Sí, Rodolfo? Sí, y entendiendo, digamos, que esta fuerza que está detrás de todo, él tiene siempre un proceso que él se oculta bajo distintas vestiduras. Y me gustaría que tú leyeras el Chamati 1, la primera parte de este texto. Este es el Chamati. Sí, donde nos habla de eso, cómo él se esconde. El Chamati significa he escuchado, eso significa en hebreo, y lo voy a leer por no sé si lo has leído alguna vez. Es que el texto dice: al no sentirse bien durante el Año Nuevo judío en septiembre de 1991, el Rabach me llamó a su lado, en su lecho enfermo, y me entregó un cuaderno de nota en cuya cubierta se podía leer solo una palabra: Shamati, he escuchado. Cuando me entregó el cuaderno me dijo: tómalo y aprende de él. A la mañana siguiente mi maestro murió en mis brazos, dejándome a mí y a muchos de sus discípulos sin dirección en este mundo. Quien lo está escribiendo es el doctor Lyman y habla sobre su maestro. Y son los textos, que esos son opiniones, reflexiones que hace el maestro sobre texto. Entonces el número 1, el primer texto del Chamati de escuchado, dice: 1. No existe nadie más que él. Y esto fue escrito en 1944. Entonces el primer párrafo dice: está escrito, no existe nadie más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Gracias. Ahí está. O sea, no existe un poder distinto que se oponga a él. Un poder que llamamos algunos conceptos filosóficos, religiosos, el poder del mal. No existe eso. Existe manifestado en él, solo en él. No hay nada más aparte de él, por sobre todo, lo material, lo físico, etc.
Y esto es un trabajo permanente. Piensen ustedes que hay 125 niveles de no hay nada más aparte de él, que uno debe ir trabajando, evolucionando y comprendiendo para dónde nos quiere conducir. Pero para que nosotros de alguna manera entendiésemos que no hay nada más aparte de él creó un sistema que se conoce el sistema de los mundos y el sistema de las almas. Este sistema es que para que nosotros podamos lograr esta revelación, el sistema se estructuró en base a un descenso de los mundos. Y juntos con ustedes estudiamos estos 6 mundos. ¿Cuáles son estos 6 mundos? El mundo de Adán Kadmon, el mundo de Axilut, el mundo de Bria, el mundo de Yexira, y el mundo de Asia. Así nos dice la Kabbalah que existen 5 mundos que van desde el creador hasta el creado. Pero por otro lado, también lo enseña así la Kabbalah, hubo un sistema que se llama una entidad espiritual, Adam, Arishon, y este Adam Arishon tiene un quebrantamiento y aparecen las 600.000 almas. Eso es lo que la Cábala nos enseña a través del mundo y las almas. ¿Tenemos alguna pregunta, amigo? Sí, tenemos varias preguntas. Vamos. Anasi Beltrán, Marque, y entonces, ¿qué pasa con lo referente al libre albedrío? ¿Tenemos libre albedrío, sí o no? Pues si tú dijiste. No, amiga, Nancy, no tenemos libre albedrío. ¿Cuándo tenemos libre albedrío? ¿Por qué decimos no rotundo? Porque estamos atados a los deseos materiales. Y eso, en el fondo, nos vamos en la búsqueda de los deseos. No tenemos ninguna libertad. ¿Cuándo logramos la libertad? Y que es una pregunta que también viene por acá, que es cuando nosotros desarrollamos el punto del corazón. Recién ahora, amiga, podemos tener libertad. ¿Y por qué te decimos eso? Porque en el fondo ahora te das cuenta que uno ha sido manipulado todo este tiempo, desde nuestro nacimiento ahora, a buscar un camino del deseo, el de la felicidad, el camino del placer, ¿no? Pero cuando tú buscas el camino espiritual te das cuenta que hay algo superior. Y ahí te das cuenta que hay una fuerza que le llamamos Boré, Creador, Dios, llámalo como tú consideres. Y por lo tanto te das dando cuenta, a través de los estudios de la Kabbalah, que el Creador nos puso situaciones, nos ha puesto siempre a prueba, juegos con nosotros. Y todo lo que hemos llamado sufrimiento y placer ha sido una ilusión. Y todo es para llegar a este momento. Todo para llegar a este momento, llegar a la Kabbalah, para llegar a esta conexión con el grupo y con el Creador. Entonces la libertad está en seguir alimentando y buscando el mundo espiritual, a seguir conectándote al grupo. Es esa la libertad. No es la libertad de escoger algo, porque eso está determinado. Eso, amiga. Y entender, digamos, que este concepto de los mundos, los cabalistas nos enseñan que ciertamente este mismo sistema de mundos por los cuales nosotros bajamos, después andamos en nuestro proceso de la vida y avanzamos, y en ese proceso
de regreso, nuevamente los cabalistas nos dicen que a través de la misma estructura en la cual nosotros descendimos, después comienza lo que se llama el regreso o la ascensión. Ya, antes de entrar en eso, Tanay Roble, o sea, al construir nuestra alma, ¿somos capaces de crear nuestro propio destino o libre albedrío? Sí, exactamente, Ortanay. Es decir, al hacer esta conexión con el punto en el corazón, hacemos conexión con nuestra alma y construimos nuestra libertad. Antes no hemos sido libres, creemos que hemos sido libres, tenemos la fantasía y la ilusión de que éramos libres. Ya, la pregunta de Itza dice, ¿el mal al pertenecer a la misma fuente no podría desaparecer, se tendría que transformar? El mal es la desconexión con el Creador. Todo lo que llamamos, es que nosotros tenemos un juego binario, el ser humano. Es bueno o malo, dulce, amargo. Tenemos un juego bien binario. Entonces lo que llamamos bueno o malo es a partir del cálculo egoísta que uno hace. Si mañana me despiden, es malo. Pero si me suben el sueldo, es bueno. Entonces todo es a partir de mi ego, de mi deseo de recibir. Pero puede ser que eso malo, que yo denomino malo, que me echaron, me dé más tiempo para la cábala, para estudiar. Y eso entonces sería bueno. ¿Por qué sería bueno? Porque me conectaría más con el Creador o con mi grupo. Entonces, lo bueno o malo hay que verlo desde dos puntos. Si lo estoy hablando desde mi ego, claramente está el cálculo del ego. Pero si lo veo desde lo bueno o malo, desde la conexión espiritual, lo bueno es que yo me conecto con el Creador a través de la gente de mi sociedad. Lo malo es que yo no vengo a clase y no vengo, no asisto, no hago las clases. No. Eso sería malo, la desconexión. Eso, amiga. ¿Otra pregunta o seguimos? No, seguimos, vamos a otra parte para que vamos entendiendo. Espérate, aquí hay una pregunta interesante para Naomi. Dice, ¿por qué va doliendo enterarse de esta gran realidad? A ver la pregunta. Está bonita. ¿Por qué? Lo hizo como hace ya unos 15 minutos atrás. Naomi dice, ¿por qué? Lo voy a traducir, Naomi, a ver si interpreto bien. ¿Por qué al enterarme de esta sabiduría de la Kabbalah, en la medida que voy aprendiendo, me es doloroso? ¿Por qué esta gran realidad? Esto que hace el Creador y el estudiar con usted a mí me produce dolor. Sin lugar a dudas que nosotros tenemos que entender que el proceso de corrección es de nuestra alma. Pero se hace a través del proceso de la vida de esa alma en nuestros cuerpos. Entonces, ¿quién es el que sufre el deseo de recibir? El deseo de recibir es el que sufre, pero el alma no sufre. La alma está corregida, el alma está perfecta. Entonces nosotros no tenemos que, de alguna manera, empezar a preocuparnos, afanarnos o andar, peligrosamente pensando en esto del mal. Nosotros tenemos que hacer nuestra mejor parte del trabajo y entender que siempre hay un objetivo superior, el cual el Creador lo va a ir revelando a través de nuestro proceso. Amiga, Naomi, para algunas personas el proceso de estudio de la Kabbalah es racional, para otros el proceso de estudio de la Kabbalah es más sensible. Hay personas que el estudio de la Kabbalah le produce mucho sentido, que todo esto le parecía ya conocido. Nos ha tocado varias personas así que, pero ya lo sabía, no sé por qué, me hace mucho sentido. Hay otro que le parece muy extraño, muy raro, muy lejano. Para otro es placer estudiar Kabbalah, y para otro puede ser hasta doloroso. Los procesos que vive cada uno de nosotros cuando estudiamos Kabbalah al principio son muy personales, muy de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Y
nosotros te invitamos a continuar. No, el dolor es un proceso, no es que sea bueno o malo, no, es un juicio personal. Lo que sí consideramos que la Kabbalah nos va abriendo discernimientos nuevos, procesos de ver las cosas en forma diferente. Te invitamos a continuar estudiando, básicamente. Claro. Ya, Rolfo. Y vimos, ¿no es cierto?, a continuación una clase que se llamaba La Torá y el camino del sufrimiento. El sistema nos dice a nosotros que de alguna manera lo que aquí aparece es que existen solo dos posibilidades. Y ese es un camino que debe vivir todo persona que tiene un proceso de reencarnación. Entonces, estas dos posibilidades son a través del camino de la Torá, y el otro es el camino del sufrimiento. No existen dos más posibilidades que esta. O seguimos el camino de la Torá, y esto de alguna manera directamente significa el camino de la Kabbalah, o el camino del sufrimiento. En eso nosotros nos movemos, y en eso es que estamos. No existen más que eso. Y por lo tanto, todo nuestro quehacer está, y lo que vivimos es a través de la Torá, la Kabbalah o el sufrimiento. Ambas posibilidades siempre van a llevar a un fin último, cualquiera este sea el resultado. Y el fin último es adherirse al Boré o al Creador. Todo está hecho para que el creado cumpla el pacto que hizo, de adherirse al Creador. Pero esto va a ser sí o sí a través de la Torá o a través del sufrimiento. ¿Cuál es mejor? Obviamente a través de la Torá. ¿Y cuál va a ser más doloroso? El camino del sufrimiento. Pero por ambos se corrige, por Rodolfo. Ahí está abajo. Entonces, si ambos corrigen, entonces podría yo seguir el camino del sufrimiento. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Que aquí en la Torá y la Kabbalah, Es más rápido el proceso, sí, pero tú entiendes las cosas. ¿ya? O sea, en otras palabras, cuando hablamos de sufrimiento, no estamos diciendo que la posibilidad de los que están en la Torá, que es la Kabbalah, no van a sufrir, no. Van a tener las mismas vicisitudes y sufrimientos, pero la visión, la forma de entenderlo, la forma de trabajar en ellas es distinto. Es decir, van a justificar lo que viven. Exactamente, porque Y van por a lo saber, tanto tiene una forma distinta, una actitud diferente de acogerlo o de vivir las situaciones. y saben que ahí hay un tremendo premio, adherirse a él. Es decir, justifican. Es decir, mañana si llego al trabajo y me echan, vamos a seguir con que me echan. Entonces, ese sufrir, lo que yo llamo sufrimiento, voy a poder justificarlo y vivir esa situación más rápido. Así es. Es decir, la bajada, ese sufrimiento lo voy a tener igual, pero es más rápido la salida. Ya. Efectivamente. Gracias. Y entendiendo
que a través del estudio de la Kabbalah vamos a tener una comprensión de saber que todo esto se mueve el deseo de recibir, y donde vamos a ver que este deseo de recibir se embiste en la materia. Y la última clase que tuvimos, hablamos de un parsuf, una estructura espiritual, que llamamos parsuf. Esta estructura espiritual que llamamos parsuf, vamos a colocar aquí parsuf. Este parsuf está dividido en lo siguiente. Existe una parte superior y una parte inferior. Y lo de abajo, que solo lo conocemos como el corazón de piedra, del cual no se puede cambiar. Entonces dijimos con ustedes... Pero eso lo vamos a ver la próxima nivel, porque la gente va a empezar a preguntar, ¿qué es el corazón de piedra? No, no pregunten, el próximo nivel lo vamos a ver. Entonces es el Rosh, el Toj y el Sium. Este es un cuerpo que tiene una estructura, un parsú, que tiene 3. Y el primero se llama Israel, el que está en el Rosh. El segundo se llama el resto de las naciones. Entonces, ¿qué decíamos? Que el Rosh, que es la cabeza, construye un masaj. Y esto que él construye hace que la luz que proviene del sistema general del otorgamiento entra al Rosh, pero el Rosh hace esto que está aquí, hace una restricción, de manera que recibe dentro de ella una cantidad de luz. ¿Y cuál es la misión de este Israel? Este Israel entonces tiene la misión de bajar la luz al resto de las naciones. Y decíamos en esa clase, ¿qué es lo que es Israel? Y dijimos que es Yashar Kel, directo a él. Por lo tanto, entonces, ¿cómo se relaciona Israel con el resto de las naciones? A través de un grado de conexión que Israel debe de alguna manera hacer llegar al resto de las naciones. Entonces, el rol fundamental en la historia de la humanidad la tiene Israel, o sea, Yashar Kel. Volvemos a decir, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de directo a él. Entonces el directo a él se transforma en lo que dice la Torá, en los sacerdocios, en el sacerdote, porque él va a recibir la luz y la va a traspasar al resto de este parsuf espiritual. Por lo tanto, Israel siempre va a influenciar al resto de las naciones. Eso es, amigo.
¿Tenemos preguntas? Muchas. Vamos Ya, entonces a vamos. contestar. Vamos. Verónica Pérez, esta pregunta de Facebook. ¿Es posible que una persona esté en el camino de la Kabbalah sin saberlo? Es que ahí entramos en un tema bien importante, porque al final la Kabbalah es la vida misma. Porque un cabalista entiende que si no hay nada más aparte de él representa el bien y el mal. No tengo ni una posibilidad de libre albedrío. No sé nada de la realidad. Estoy absolutamente claro que no tengo más alternativa que depender de él. Entonces, la respuesta a la amiga, ¿cuál sería? Amigo Andrés, ¿me la puede leer? No, No, ¿me la sí, puede leer? ¿Me la no. puede leer de nuevo? Verónica Pérez, ¿es posible que una persona que esté en el camino de la Kabbalah sin saberlo? Por supuesto que están todos en el camino de la Kabbalah sin saberlo. Ahora, usted ha sido llamada, le han puesto el deseo, los pensamientos, para que usted tenga la oportunidad de estudiar Kabbalah. Te lo digo de otra manera, porque sale Digo por de ahí. otra manera. Hay personas, lo que hemos repetido varias veces, que las personas que están con nosotros tienen el punto del corazón. Así es. ¿Sí? Porque se conectan, buscan al Creador. ¿Es posible que haya personas que tengan el punto del corazón que no esté con nosotros? Por ejemplo, que estén en yoga, que estén en otras acciones, actividades. Sí, Pueden estar en otras religiones y a lo mejor tienen el punto del corazón. pero no se le ha revelado. Explica eso, a ver cómo es. Todos nosotros tenemos una parte del alma de Amarricho, pero solo se revelan a aquellas almas que están preparadas para comprender lo que es eso. Entonces, una persona que no se conecta con el punto en el corazón puede vivir toda una vida y no haber avanzado nada desde el punto de vista espiritual. Ya, ok. Es decir, puede haber personas que estén haciendo caminos espirituales o caminos no necesariamente religiosos, filosóficos, sino pueden ser salvando el mundo, la ecología, movimientos civiles, estén haciendo actividades y tengan el punto corazón, pero oculto. Todavía no se han conectado con la espiritualidad. Ya, vale. ¿Sí? ¿Entendí bien? Sí, Ya. entendió perfectamente bien, amigo. Ya, entonces, de Guadalajara, un amigo del grupo de Guadalajara, Luis, ¿podría explicar de nuevo el concepto justificar todo en el Creador? No hay nadie más que Él. Entonces, todo ¿Tú lo lo que dijiste eso? Sí, pero esa frase la usé yo, pero la frase que tú Ah. usaste fuiste justificar todo en el Creador. Si quieres la respondo yo. La respondo Bueno, respóndela usted, pues, amigo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Justificar todo en el Creador significa que en la frase no hay nadie más aparte de Él. Si no hay nadie más que Él, entonces, ¿qué otra fuerza podría ser? Si yo le digo, ¿cómo se llama esa frase cuando yo le echo la culpa a otra? Uno no pasa a ser, hoy se me olvida el concepto. Cuando uno le da como poderes a otro, a otra fuerza. Hoy se olvidó. Tú estás cansado y yo estoy olvidadizo. No sé, pero... Gracias. Justificar todo en el Creador significa que todo lo que pienso, que todo lo que pasa, que todo lo que está ocurriendo en este momento viene del Creador y viene con una intención. Por lo tanto, mi ejercicio que tengo que hacer yo en este momento es entender cuál es el mensaje que me quiere dar el Creador. Y en ese momento me estoy conectando con el Creador. Tengo que develar al Creador acá, en la realidad, en esta realidad que llamamos. En estas situaciones que uno vive, tiene que develar uno al Creador. Bien lo dijo Rodolfo, el Creador viene de diferentes maneras, de diferentes formas. Es uno y la luz. Tu señora, tus hijos, todos son luz. Y todo está corregido, el único que no está corregido es uno. Por lo tanto, uno tiene que develar al Creador en cada una de las situaciones, personas y circunstancias que uno vive. ¿Por qué no ocurre esto en el país? ¿Por qué ocurre esta situación en mi situación matrimonial o de pareja? Está el Creador ahí también. Y de esa manera te estoy diciendo que está todo en el Creador.
Es uno el que no está corregido y uno tiene que ver ahí. ¿Sí? Está muy bien. Ya. Prueba superada. Vamos con No otra sé, pregunta. tendré que decirlo Luis de Guadalajara si la prueba está superada. Bueno, aquí está la pregunta que te decía. Las personas que escogen otras vías espirituales, la yoga, lo pregunta de Zoom de Alessandro. Las personas que escogen otras vías espirituales, yoga, cuarto camino, ocultismo, filosofía, religión, y desean ese conocimiento espiritual, ¿también poseen un punto en el corazón o únicamente quienes estudiamos Kabbalah? Amigo, tienen, en el fondo, toda persona tiene el deseo espiritual, como dijo Rodolfo. Uno está más expuesto o no. Desde nuestra visión, desde la Kabbalah, el punto de corazón se despierta aquí, en este espacio, y se fortalece más porque tú empiezas a trabajar con un grupo. Y no solamente el grupo, sino también tienes las clases del doctor Michael Lyman, ¿no? Entonces, eso va reforzando más tu disciplina y hay un método acá, un método que hay que seguir. No es ir a yoga una vez a la semana. No, ese es un ejercicio físico. Que puede ser bueno practicarlo, No estamos pero diciendo que no sea es malo. una conexión espiritual. Claro. De eso te estamos hablando. Pero puede ser que a la persona le guste el yoga y le haga bien a la persona, y muy bueno que lo haga. No estamos diciendo que hay que retirarse de yoga o otras actividades espirituales. No decimos eso. Lo que estamos diciendo es que usted puede hacer yoga y estar en Kabbalah, claro, ¿por qué no? Ya. Nos recuerdan. Tenemos que recordarle, amigo Rodolfo, que ya que nos quedan solamente 12 minutos, que esta es nuestra última lección. Y ya han llegado gente nueva, porque lo dijimos al principio, entonces vamos a repetir nuestros mensajes. Esta es nuestra última lección, pero no es la última clase. La última clase va a ser el próximo miércoles con nuestro amigo Herán y Sebastián, que hacen preguntas y respuestas, y aquellas preguntas que no alcanzamos a responder hoy día lo van a responder ellos y van a reforzar algunos contenidos. Esa sería la última clase. Pero es el final del nivel de fundamento. El siguiente nivel es el nivel de intermedio, donde vamos a ver, el nivel de intermedio vamos a ver, ya son clases más técnicas, es un nivel de profundidad mayor, bastante mayor, a mi parecer, y donde se habla sobre la creación y sobre los mundos espirituales, lo que mencionó Rodolfo, pero en profundidad, ¿no? Vamos a hablar de Adán, de Olam, de diferentes mundos, del tema de la serpiente, de una serie de temas, y que todos lo hemos conocido o por apreciaciones culturales hemos tenido cierto acercamiento, pero vamos a tener ahora la visión cabalística. Van a ser 10 sesiones y va a comenzar el domingo 7 de enero. Va a ser la primera clase. Durante este receso de 2 o 3 semanas va a haber actividades en Facebook, así que no es que uno se vaya de vacaciones y digamos, ya terminó, vuelvo, no. Le van a comunicar la clase oficialmente, que comienza el 7 de enero, domingo 7, a través de correos. Pero en Facebook va a haber actividades y preguntas y acciones. Así que no crean que se fueron de vacaciones. Eso por un lado. Por otro lado, queremos recordarle, y lo haremos en los próximos niveles, que todo esto, toda esta acción que hacemos es de difusión de la sabiduría de la Kabbalah, de Bnei Baruch, ¿no? Y esto tiene ninguno de nosotros tiene un tema de interés económico, simplemente todo esto, como se habrán dado cuenta, bajo visión de difusión y la idea es que sea gratis para ustedes, pero todo tiene un costo de mantención de los equipos, o compra de programa, una serie de cosas técnicas. Y para ello entonces se le ha solicitado durante todas las sesiones unas donaciones en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible usted puede aportar. Es por ello entonces que le pedimos a nuestra amiga el video que pasamos siempre, que hemos pasado últimamente en forma, y le agradecemos a nuestros amigos de Israel, especialmente a Ariel, la creación del video.
Así que al equipo técnico le pedimos que pasen el video sobre los aportes. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las Yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. La verdad, como bien tú dijiste, Andrés, nosotros no tenemos fines de lucro en nuestro actuar o en nuestra participación, pero técnicamente necesitamos siempre los aportes generosos de ustedes para la mantención de estas transmisiones, los servicios de internet, etcétera, etcétera. Esta donación es usted y el creador, usted lo sabe y sabe la forma de cooperar. Sí, antes de terminar, dos preguntas muy rápidas. Dos preguntas. Y yo la respondo rápidamente, si me permites. Dos preguntas que vienen en Facebook. Luis Guillermo Pulido, ¿la sabiduría de la Kabbalah es la única ciencia que nos enseña a adherirnos al Creador? Sí. No es religión, no es dogma, no es creencia, es ciencia. Y por lo tanto significa que hay que experimentarlo. Otra pregunta de Facebook, Aba Naomi. Cuando nuestro punto en el corazón está resuelto, entendemos el camino a la forma, la forma y termina nuestra vida, ¿volveremos a reencarnar y seguir corrigiendo? Amiga, en la reencarnación, lo que te quiero decir es que los alcances espirituales que uno tiene en el estado actual, uno no retrocede. Por lo tanto, la idea es corregirse lo más posible, ayudar a los demás a corregirse, más que uno mismo, es la conexión con el otro también. De esa manera entonces podremos no volver. Pero la idea no es solamente no volver, sino es la corrección de toda la humanidad. No es un tema individual, es un tema colectivo. Eso quería mencionarte. Ya, Rodolfo, ahora sí. Sí, yo creo que hemos llegado ya a la etapa final, al cierre de este ciclo. Para mí ha sido gratificante compartir con ustedes, el poder verlos en las pantallas, ¿no es cierto? Ahí están en el Zoom. ¿Nos están viendo? Muchas gracias por la participación. Mira la gente de Tulancingo. Sí. Sí, la Guadalajara, para que no se pongan celosos. Luis, gran saludo. Mira, está... ¿Quién está? Uy, tengo mala memoria. Magali de Perú, Pati de México. Hay varios que no muestran su cara. Sí, hay varios que nos quieren mostrar. Ya. Pero ahí está. Ahí eso, está, bien. Para nosotros es bonito verlos a ustedes, amigas y amigos, porque ustedes están entrando a un camino, a algo que es absolutamente... Oye, había un amigo de Colombia que lo vimos en el Congreso. ¿Sí? Sí, estaba ahí, que lo perdimos en el aeropuerto. Bueno, nada que ver. Salud. Este camino es muy hermoso. Es posible que entienda muy poco de lo que estamos explicando, pero así es. Usted tiene que seguir de alguna manera comprendiendo, pidiéndole al Creador que le vaya dando discernimiento y comprensiones de las cosas. Nosotros, por lo menos en este ciclo, en esta parte, ya nos despedimos. Después viene el segundo ciclo y ahí vamos a ver los tiempos y en las clases. Muchas gracias y mande las preguntas. ¿Cómo que muchas gracias así nomás? Y las gracias al equipo técnico, a las moderadoras. No, y por favor, iba a decirlo, ¿no es cierto? Gracias. Le damos las gracias también a las moderadoras, a Montserrat y Ángeles, que siempre están coordinando con ustedes este trabajo,
al equipo técnico, que hoy día estuvo Patricia y Susana, La jefa. ¿ah? Y nosotros, nuestros amigos en este camino, Andrés Mario y Rodolfo. Primero, antes de terminar, como dijo bien Rodolfo, este es un equipo de trabajo que está compuesto por, como se han dado cuenta, es mixto, hombres y mujeres. Son las mujeres las que hacen un gran esfuerzo acá. Nosotros colocamos las caras en realidad, pero las mujeres las que están atrás y las que nos empujan, las que nos presionan y las que nos corrigen. Y un gran agradecimiento a ellas, ¿no? Y mujeres de diferentes nacionalidades, no solamente de un país o un lugar o un Beni Baruch local, es de toda América Latina. Le agradecemos su confianza, sinceramente, una gratitud muy grande a usted por sus preguntas. Esperamos nosotros haber respondido sus inquietudes. A veces seguramente no respondimos lo que ustedes esperaban. Nosotros tenemos limitaciones en cuanto a nuestros alcances. Realmente tenemos un solo maestro y a él le creemos, digamos. Un gran agradecimiento a Bnei Baruch Israel por la confianza que nos tiene por desarrollar este trabajo de difusión. Para nosotros es un tremendo desafío, responsabilidad y orgullo el trabajar esto, ya que a nosotros nos llena y creemos fervientemente, y nos llevamos pocos años con Rodolfo ya trabajando esto, trabajando la sabiduría y aprendiendo. Y cada vez que hacemos las clases aprendemos algo más. No siempre tenemos las mejores respuestas, no siempre tenemos todas las respuestas, pero sí lo intentamos honestamente hacerlo y bien intencionado. Y ustedes no saben que, y lo vamos a decir, Rodolfo, que antes de hacer las clases nosotros hacemos una intención, es decir, leemos un texto y nos reunimos aquí el equipo de trabajo para pensar que nos llegue la luz para corregirnos. Le agradecemos, insistimos en agradecer su confianza, agradecer a todo el equipo y verlo en el próximo nivel. Invitarlo a todos y a todas a seguir, a persistir, a ser constante. Este es un trabajo muy bello, no solamente un trabajo, el estudio, la sabiduría de la Cábala, en realidad le va a dar más satisfacción, mucho más conexión y mucho más que sabiduría, mucho más claridad a usted como ser humano. Se lo decimos de todo corazón. Bien, pues nos vemos entonces en el próximo ciclo. Que tengan unas festividades... Ahí está nuestro amigo colombiano, sí, nos está mostrando ahí. unas festividades bondadosas, de familia, sí, de mucha unidad y mucho de cariño. conexión. Beso. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo ciclo. Nos vemos. Buenas noches.